vida, María, escúchanos ahora. Pueden tomar asiento, hermanos. Las sociedades hemos escuchado generación tras generación una frase: un nuevo orden mundial. Y pasan las generaciones y volvemos a escuchar un nuevo orden mundial. Y asociamos el nuevo orden mundial con relación a la economía, con relación a la política, a los cambios sociales y sobre todo a los cambios que afectan al mundo entero. Sin embargo, desde la entrada del pecado al mundo, Dios mismo ha estado dando oportunidad a su creación a ser copartícipes de un nuevo orden mundial que nos lleve a un plan, y ese es el plan original. Ya en el Nuevo Testamento escuchamos la semana pasada cómo Jesús hace referencia a la pregunta que le hicieran a él. ¿Cómo hace referencia al origen de los tiempos? Por lo tanto, el volver al origen de nuestros tiempos, como Dios así hizo el mundo, es y debería de ser nuestro nuevo orden mundial. Y en el Nuevo Testamento podemos ver cómo Jesús, discurso tras discurso, apela a los que le escuchan a ese nuevo orden en las vidas. Cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, mas yo les digo, implica que hay un nuevo orden que el mundo debe de reconocer y de adherirse. Ese nuevo orden ciertamente, hermano y hermana, es congruente con el reino de Dios. Se ha visto que generación tras generación el mundo se ha alejado del orden original de las cosas y ha creado el propio que va en contra verdaderamente del fundamento original. Pero Jesús nos trae a ese reconocimiento y nos instruye a ordenarnos conforme con el plan original de Dios. El regresar a nuestras raíces no es fácil. No es fácil porque para muchos es casi imposible. Hemos leído que la narrativa bíblica, cómo la sociedad busca posicionarse ante el abuso y atropello de otros. Y para el pueblo judío, los mismos judíos, los fariseos, por ejemplo, por mencionar un grupo, atropellaban al resto, al marcar grandes diferencias sociales, manteniendo un orden tergiversado de las cosas. Y en el día de hoy vemos cómo dos de los integrantes del círculo más íntimo de Jesús. ¿Cuál era el círculo más íntimo de Jesús? No solamente los 12, sino eran 3 que siempre estaban con él cuando pasaba algo de gran importancia. Pedro, Juan y Jacobo o Santiago también le llaman, ¿verdad? Los 3 siempre estaban. Ese es el grupo más íntimo de Jesús. Y vemos cómo 2 de ellos pierden de vista las enseñanzas y apelan a los intereses personales, olvidándoseles a ellos lo que hasta ahora han visto de Jesús, pues Jesús no tiene trato preferencial con nadie, mas les sirve a todos por igual, abriendo las oportunidades de vida eterna y entrada en el reino celestial. Juan y Jacobo quieren puestos de honor y preferencia al lado del rey e ignoran, hermanos y hermanas, la sustancia. Jesús, de camino a Jerusalén, les ha dicho lo que va a acontecer. Les ha dicho del sufrimiento, de la muerte que ha de padecer. Pero a ellos eso se les va de vista. Prefieren entender, espérate, va a pasar esto, pero Él es el rey. Entonces se les va de vista lo que es la sustancia de la verdadera gracia que nosotros
en el día de hoy y que desde entonces se recibe por el sacrificio del Señor. Y esto me lleva a comparar el comportamiento de estos con la teología de la prosperidad que muchos hermanos cristianos profesan. La teología de la prosperidad pone mucho énfasis en la posición social, en la posición económica, en los bienes materiales. Su énfasis no corresponde con las exigencias del reino de Dios. ¿Tienen una casa nueva? Dios me bendijo. ¿Tienen un carro nuevo? Dios me bendijo. Pero no sienten o no ven la bendición del Señor por respirar, por ver, por levantarse, por pensar, por sentir. Recordemos el evangelio del domingo pasado, cuando es precisamente la prosperidad de aquel hombre rico, quien lo mantiene alejado de Dios, del reino de Dios. Así es que el nuevo orden, hermanos y hermanas, no se basa en los puestos preferenciales que uno pueda obtener, mas sí se basa en la disposición de seguir los pasos de Jesús. Los pasos de Jesús ciertamente nos llevarán a la gloria, pero antes de eso, hermanos, nos llevarán a los pies de su cruz. ¿Estás dispuesto, hermano y hermana, a tomar la cruz de Cristo y a seguirlo? Y bien es cierto que al preguntarles Jesús, ellos contestan que sí pueden beber de su sufrimiento, sí pueden ser bautizados con el mismo bautismo. Y ciertamente les recuerda el Maestro que así será. Ellos también sufrirán, ellos también serán juzgados. Así que los apóstoles, recuerden, hermanos, fueron mártires también por Cristo, por el esparcimiento de la fe en Cristo Jesús. Pero nuevamente vamos a lo que motiva al ser humano para recorrer el camino de Jesús. Si se recorre su camino, si se sufre en el mismo, lo aceptas por lo que vendrá a ti, de cómo te vendrá a ti, de tener una posición de honor y respeto, o caminas su camino cumpliendo con la obediencia del servicio mismo que Jesús nos dio sin esperar reconocimiento alguno. Vean la ponderancia. Hay personas, hermanos cristianos en la fe, hermanos verdaderamente, que hacen las cosas de corazón, pero muchas veces la hacen pensando que por hacerlo van a ganar una cosita más, van a tener una bendición más. Y hay otros que simplemente las hacen porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por obediencia, por seguir el ejemplo verdaderamente, por seguir los pasos de Cristo Jesús, sin esperar nada a cambio, acá materialmente. Pues ciertamente por gracia, hermanos y hermanas, por gracia y por el sacrificio de Jesús, tenemos el cielo abierto para nosotros. Hermanos, si hacer bien sin mirar a quién, y si ciertamente tú estás en esa disposición de obediencia y servicio, sin búsqueda de logros personales, has entrado en el nuevo orden mundial, espiritual, porque habrás entendido que este orden se basa en la obediencia y reconocimiento de un ser supremo, omnipotente, altísimo y soberano, que por amor a ti y por ti bebió la copa de la ira de Dios. Seguir a Jesús, hermano y hermana, no es un medio de logros para el ser humano, sino debe de ser un estilo de vida. ¿Cuántas personas nosotros no conocemos que de cientos años son bien fieles y después algo les ocurre, no soy fiel más nada? Se enojan con las iglesias, se enojan con los hermanos,
se enojan con los pastores porque están buscando el bien personal. Pero cuando tú buscas a Cristo Jesús, no importa, hermano y hermana, no importa nada que no sea tú obedecer el mandato divino. Ese debe ser el estilo de vida, no lo más que le convenga a uno. A lo mejor en un domingo, estábamos hablando los otros días, a lo mejor lo que te conviene es quedarte en tu casa porque has trabajado 14 horas toda la semana, y entonces el domingo lo que te conviene en tu cuerpo viene siendo quedarte en tu casa durmiendo. Pero ahí es que entra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, tú sabes que descansa en mí, dice el Señor. Y levántate porque tú puedes, dice el Señor. Y cuando tú vienes aquí y te congregas con tus hermanos en la fe y te dejas ministrar por su palabra, estás siendo obediente. Y dejaste de poner tu propia necesidad física para tener alimento espiritual. Ese es el estilo de vida. Amén. Ese es el estilo de vida. El nuevo orden mundial, el cual regresa al origen del amor y obediencia a Dios. Como estos dos discípulos, hay muchos cristianos que aún no han captado la enseñanza de Jesús. Mas el que se dice ser más cristiano que otro va con pretensiones hasta él y con expectativas falsas, las cuales Jesús nunca ha prometido. En resumidas cuentas, hermanos, el que quiere seguir a Jesús para llegar al nuevo orden de la vida que nos ofrece o se nos abre en el reino celestial, no debe de sentirse que tiene el derecho de gozar de posiciones de prestigio ni autoridad por ser ellos hijos o hijas del rey. ¿Cuántos no hemos escuchado eso? Yo me lo merezco, yo soy hija del rey. Yo me lo merezco, yo soy hijo del rey. Yo no soy sola la única que ha escuchado esas cosas, ¿verdad que sí? Muchas veces se escuchan, y lo que verdaderamente se antepone la humildad, la mansedumbre, porque verdaderamente cuando tú tienes esos egos que te elevan, no te dejan ser ni humilde ni manso como lo fue el Señor. Deben de emular y seguir el ejemplo de Cristo. Es estar dispuesto, hermano y hermana, a beber de su dolor, a recibir el bautismo del sufrimiento que Él recibió. En nuestros días todo esto se traduce a ver que a pesar de ser hijos e hijas del Rey, nuestra fe es probada. Nuestra perseverancia es probada cuando enfrentamos problemas, cuando enfrentamos enfermedades, cuando somos objetos de injusticia y de aflicción, cuando otros nos rechazan, sobre todo cuando ese rechazo es por seguir el llamado que Dios mismo nos ha hecho. Hermanos, hay muchas personas que vienen a la iglesia, que profesan, que ayudan, que obran en ministerios, pensando que si lo hacen van a estar exentos de enfermedades, de problemas, de cosas internas en sus trabajos, en su contorno familiar. Y Jesús nos está diciendo que eso no ha sido prometido por Él ni por Dios. La pregunta, ¿están dispuestos a tomar de la misma copa que yo tomo, a ser bautizados con el mismo bautismo que yo tuve? Eso nos da la idea, la clave de saber que en el mundo va a haber aflicción. El cristiano es uno que al seguir los pasos de Cristo Jesús debe saber que entra en un mundo de aflicción, porque entonces ahí en esa aflicción tú podrás perseverar si tienes fe, tú podrás resistir si tienes fe. Y seguir el ejemplo de Jesús es precisamente esa, ser perseverante a pesar de las tormentas que hayan alrededor. Buscar tener un lugar de preferencia al lado del Rey no debería de ser nuestra prioridad.
No porque hayamos vivido una vida en aflicción tendremos un lugar a la derecha o a la izquierda de Él. Si tú has vivido tu vida al servicio de Dios para buscar tener un lugar de honor y de gloria en los cielos, hermano, de entrada te digo que como estos discípulos perdiste el mensaje. El ser humano no puede comprar la gracia de Dios. La gracia divina es un regalo que Él nos da sin nosotros merecer. Hermano y hermana, no obedezcas ni sirvas a Dios buscando egoístamente tu beneficio. Más bien ponte en el lugar último, en el lugar de servicio, y siéntete más que recompensado de saber que Dios te da cabida en su reino celestial. Ahí estará tu prestigio. Y saber que tenemos un Padre celestial, hermano, que nos ama sobremanera, tanto así que se recuerda de nosotros todos los días para sostenernos a pesar de las dificultades que vivimos, a pesar del dolor y del sufrimiento. En el nuevo orden mundial que Cristo Jesús nos trae, podemos claramente ver que la autoridad, las posiciones de honor le pertenecen a Dios y según su voluntad las da a aquellos para las cuales las ha preparado. No hay títulos ni roles en la iglesia de Cristo que te lleven a egoístamente subirte por encima de otros. Más bien sigamos las enseñanzas que Dios nos da a través de su Hijo unigénito, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Lamentablemente la forma de autoridad y de ejercer poder en el mundo fue mal asimilada por los líderes religiosos del tiempo de Jesús y en nuestros días también. Claramente vemos cómo Jesús rechaza ese estilo y nos mueve a un nuevo orden que nos lleva al servicio, a trabajar por la sociedad, por la justicia, por la paz. Jesús echa a un lado el crecimiento terrenal, la gloria terrenal, el honor terrenal que mueve al egoísmo y mueve a la soberbia. Más bien mueve a estos dos discípulos y a los otros 10 y a todos nosotros en el día de hoy, hermanos, a realizar que seguir las huellas del Maestro es doblegar nuestros propios egoísmos y servir y vivir en obediencia a Dios. Tal vez en el día de hoy no lo sientas ni lo realices, hermano y hermana, y te sientas tal vez ofendido cuando no te dan un lugar de honor o de importancia que crees merecer por el trabajo que haces. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de entender que la clave de nuestra grandeza, en los cielos está en nuestro servicio aquí en la tierra. Recordemos cómo Jesús, siendo Dios mismo, lavó los pies de sus discípulos. De igual manera, tu mejor obra, hermano y hermana, es servir con fidelidad a Dios y al prójimo sin esperar posición alguna, ni ante los ojos del que recibe tal beneficio, ni ante los ojos de los demás. Más entender que el que puede tiene sus ojos puestos en tu corazón y como tal ve los tesoros celestiales que estás haciendo, para que en el día postrero, cuando lleguemos a Él, sus palabras de recibimiento sean: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y que así nos ayudemos. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento
nuestras mentes y nuestros corazones a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.